Bueno, mientras esperamos eventos, noticias en relación con los nuevos esfuerzos del presidente del Perú para hablar de un nuevo gabinete, aquí la gran pregunta y central es ¿qué salidas hay posibles, razonables a esta crisis? Le agradezco ya a Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Católica Universidad del Perú, que nos acompaña esta tarde. Fernando, por cierto, presidió la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política del año 2019. Fernando, gracias. ¿Está obligado el presidente Castillo a responder a ese pedido que recibió de la presidenta del Poder Judicial? Y si no, ¿qué sigue? Gracias por la invitación, Gabriela. Bien, no está obligado. Es más, siendo esta una reunión importante, creo que ahora los esfuerzos están concentrados en la designación del nuevo presidente del Consejo de Ministros y, por cierto, los próximos ministros. Esto lo tiene que hacer ya en las próximas horas, así anunciadas, pero va a depender también de las personas que están dispuestas a acompañar al presidente Pedro Castillo con todos estos antecedentes. Lo que quiero decir es que este es el cuarto gabinete en poco más de medio año y esto se le cierra los espacios, no solamente políticos, sino de poder congregar a personas idóneas para el cargo. En todos los casos, no solamente no ha sido así, sino ha sido cada vez peor, ¿no? Entonces, tiene que haber un cambio muy pronunciado y que sobre todo el presidente del Consejo de Ministros o la presidenta del Consejo de Ministros tenga un nivel de ascendencia aceptado por, para empezar, las bancadas del Congreso. Esa es una medida que, sin embargo, no necesariamente puede terminar con la crisis. Porque lo que hemos visto es que el presidente no ha respondido necesariamente a esa relación que debe existir con los gabinetes, sino con sus propios gabinetes, es decir, el gabinete de asesores. Nuestro gabinete de asesores es a quien escucha más y quien también lo ha llevado a situaciones como la que estamos. En resumen, creo que este es un paso que lo va a dar, pero no hay muchas esperanzas en que vaya a cambiar radicalmente lo que hasta ahora hemos observado. Entonces, si no va a cambiar, preguntarte, ¿ves entonces tus escenarios con o sin Castillo? ¿Y cuáles son esos escenarios? Cuando la gente en general se discute si Castillo puede o no terminar el mandato, es que difícilmente termina el mandato. Estamos hablando de haberse consumido solo la 10ª parte del mandato. Esta pregunta nunca se ha hecho, pero esta pregunta está instalada. Entonces, ¿podría este nuevo gabinete, no sé, vivir un poco más que los otros, pero que le dé estabilidad y viso de gobernabilidad? Yo lo veo difícil. Entonces, se juegan dos medidas que se está discutiendo mucho. La vacancia por acción del Congreso, que la podría utilizar de manera, de mi punto de vista, inconstitucional, pero que solamente se requieren 87 votos. Acá en el Perú es mucho más fácil vacar al presidente que un alcalde. Y la otra es la renuncia. Pero yo creo que las dos, o una de ellas, va a tener viabilidad en razón de si es que la ciudadanía se moviliza o no. En otras palabras, la salida primera de la vacancia requiere votos. La segunda, seguramente, tiene que estar acompañada por movilización ciudadana, que lo ha hecho ya en otras oportunidades, pero que ahora todavía está distante de este conflicto y de la erosión del gobierno. Y te lo pregunto porque al final Pedro Castillo surgió como ganador de una elección, es decir, el mandato de los electores era tener a Pedro Castillo y el efecto que esto tiene cuando se están explorando estas opciones por un lado y por otro, en un año en el que más adelante, en octubre, estaremos hablando otra vez de elecciones en Perú. Así es. Mira, las elecciones en Perú fueron limpias, incuestionables, salvo para los perdedores. Los perdedores han llegado a un nivel tremendamente costoso para la vida del país porque no han reconocido a Castillo y desde el primer momento no solamente no lo reconocieron, sino que incluso facciones de estas oposiciones llamaban incluso un golpe de Estado.
Pero siendo así la oposición, que puede ser incluso antidemocrática, Pedro Castillo ha erosionado el capital político que tenía en sus manos, sea por su inexperiencia, su impericia en general y por los errores continuos que ha cometido que reducen sus espacios. Y entonces, estas salidas que hemos estado hablando son salidas a medias, porque todavía hay camino para recorrer. ¿Qué pasa si es que Castillo renuncia a lo vacan? Sigue la vicepresidenta Dina Boluarte, pero ninguno de los que estarían en esas medidas esperan que ella permanezca. La pueden vacar y eso ya sería casi insostenible, porque ella no estaría produciendo ningún acto que pudiera llevarla a la vacancia, solo la presión por la renuncia. Pero esto llevaría a su vez a elecciones adelantadas en donde el Congreso no quiere hacerlas por una sencilla razón, porque en el Perú, con la última reforma constitucional, impide la reelección parlamentaria. Y entonces este es otro escenario, donde los congresistas velan, por cierto, ya no por los intereses generales, ni siquiera particulares, sino intereses personales. Y ahí hay probablemente un callejón sin salida. No es fácil en todo caso. Parece que los escenarios son salidas, pero de corto alcance. Lamentablemente estamos en esa situación. Sí, lamentablemente en un momento en el que tendríamos que estar hablando de esfuerzos por sacar al país adelante porque venimos de una pandemia. Fernando Tuesta, un placer, gracias por esta perspectiva. Gracias a ustedes.